Además de agradecerles todas las veces que hemos podido tener comunicación directa con la ciudadanía a través de Radio Atalaya, así que muchas gracias. Y ahora pues madrugamos y llegamos tempranito a la Perla del Pacífico para poder mantener una serie de conversaciones en medios de comunicación, pero sobre todo con nuestra militancia. Estamos en un momento en el que sin duda alguna la voz de la gente es fundamental para ver qué hacemos y qué camino seguimos. Y yo creo que eso siempre va a ser enriquecedor para quienes somos dirigentes de Alianza País. Y ahora vamos a tener reuniones con estudiantes universitarios, vamos a estar con la militancia del Distrito 1 y 3 hasta la noche, que tenemos un evento también de un panel sobre los procesos de América Latina. Así que bueno, estamos muy activos todo el tiempo y ahora cumpliendo agenda aquí en Guayaquil. Oiga, ustedes son ahora la oposición de la oposición. Bueno, la oposición de la oposición siempre, ¿no? Siempre. Pero, ¿cómo es? Porque el otro día nos hicieron aquí un trabalengua, uno de nuestros invitados. Dijo, la oposición natural y la otra oposición. Hay la oposición natural, que son los que siempre han estado en oposición de Alianza País, pero dentro de Alianza País hay dos grupos. Bueno, yo dividiría eso en dos. A ver. Una, parece que ahora la oposición, quienes han sido antagónicos del proceso de la Revolución Ciudadana, ahora están bastante cómodos, digamos, con las decisiones y con el accionar del nuevo gobierno. Por lo tanto, en ese sentido no nos perdemos y sabemos con quiénes podemos entablar acuerdos, diálogos y sobre todo el planteamiento para el país. Y por otro lado está la situación interna de la organización política. Yo siempre digo, a veces, y escuchando algunos medios, especialmente nacionales, decimos: hemos cogido un tema interno de una organización política para pasarlo como en escenas de una gran telenovela, ¿no? Y eso me parece que también es bastante complejo. Son movimientos oficialistas, pues no son movimientos... Pero además de eso, créanos que, aparte, bueno, de causar un llamado de atención, porque yo creo que ahorita deberíamos estar debatiendo también sobre temas país, también un tema interno de una organización política, que es además la organización política más grande que ha tenido la historia reciente del Ecuador, por supuesto ha causado cierta inquietud, porque la militancia que está en todo el país, que la tenemos aquí en Guayaquil, como en todo el país, está muy pendiente y dice, bueno, ¿qué pasó? Al fin y al cabo, ¿cuándo pasó esto? Porque nadie esperó que realmente pudiéramos tan rápido, además. Y tan rápido, en menos de 6 meses pudiéramos tener visiones tan contradictorias políticas a nivel nacional del ejercicio de gobierno y de la organización política. Yo creo que ahora se han confrontado estas dos posiciones políticas, confrontado en el buen sentido de la palabra. Me refiero a un debate muy claro, muy sincero, muy abierto además, porque ha sido hasta público este debate interno, en el que se sitúa esa misma relación nacional, es decir, quienes se alinean bajo ciertas circunstancias que las hemos conversado al interior del movimiento con el accionar del actual Ejecutivo y quienes queremos retomar el proyecto de la Revolución Ciudadana en esa ejecutoria para no perder el ritmo que hemos tenido de estos 11 años frente al desarrollo del país. Asambleísta Gabriela Roeneira, yo estuve leyendo su blog y en su blog usted habla de que hubo un camisetazo. Quiero un poco que nos explique a qué se refiere con este tema del camisetazo. Bueno, muchas gracias. Yo trato de escribir cada semana, sacar un blog con parte del pensamiento político y de guiar un poco a nuestra militancia especialmente. Y yo creo que nos referimos a esas ciertas figuras o simbolismos que antes de esta última década eran muy representativos de la política nacional. Es decir, el camisetazo, el hombre del maletín, que la política, digamos, de la demagogia, que fue lo que llevó a la debacle y a la inestabilidad política que tuvimos antes de este mes. Yo creo que es obvio. Nosotros confiamos en una elección para el cumplimiento de un plan de gobierno de Alianza País y de la Revolución Ciudadana que ganó en las urnas el pasado 2 de abril, pero parece ahora que la ejecutoria se la ha acogido de los planes de gobierno perdedor en las urnas. Y me refiero puntualmente a algo mucho más cercano, porque podría enumerar una serie de situaciones no solo discursivas, sino de acciones políticas que se han dado en estos 6 meses, pero me voy a referir a la última, una consulta popular. Una consulta popular que nunca fue propuesta ni del presidente Moreno ni de Alianza País. Era propuesta del candidato de Creo, del candidato Banquero Lazo en la campaña electoral. Y él decía, tenemos que descorreizar. Y para descorreizar el país tenemos que ir a una consulta popular. Y ahora, en efecto, se está ejerciendo una consulta popular que está en su proceso ahora en la Corte Constitucional, que busca descorreizar, entre comillas pongo esto porque depende qué es lo que quieran decir con descorreizar. Si descorreizar es bajarse todas las autoridades de control
a dedo por 7 personas, puestas desde Carondelet en un nuevo Consejo de Participación Ciudadana, generando además una desestabilización o desinstitucionalización del Estado, que se vuelve además inconstitucional, es gravísimo. O descorreizar querrá decir prohibir o proscribir a Rafael Correa Delgado de la política ecuatoriana. Entonces, cuando ya vemos ese accionar, esas preguntas insertas, inserta en la consulta popular, la pregunta para derogar la ley de plusvalía, que además es una ley que no fue fácil, no fue sencilla en el 2000, a mediados del 2016, pero causó polémica, incluso, por supuesto, polémica. Causó incluso Marcha, el aparecimiento por de las supuesto. banderas negras. Entonces yo digo, Fue bueno, propuesta varias veces ante el Supremo. Se pospuso un año. por supuesto, se pospuso además por el... Bueno, todo Seguro ese que acontecimiento que lo sabemos, ahora resulta que está dentro de la consulta popular, algo que realmente significó una de las luchas más importantes en los sistemas de redistribución de la riqueza, como significa la ley de plusvalía y el control de la especulación del suelo y de la propiedad en el país. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta y evidenciamos que estos simbolismos o estas figuras de la vieja partidocracia o de la vieja política nacional han vuelto nuevamente a la opinión pública, a la palestra de debate político, y nos encontramos con esta situación que además tiene que ser clarificada, y no solamente hablo desde las autoridades, sino tiene que ser clarificada con la gente, con la militancia, porque además cuando estamos en los recorridos y vamos, ayer estuve hasta tarde en el sur de Quito, y la gente empieza a decirme: oiga, nosotros recorrimos llenando los formularios del Plan Toda una Vida. Y 6 meses después, ¿qué pasó con el aumento del bono de desarrollo? ¿Qué pasó con la vivienda? Entonces nos empezamos realmente a confrontar con el incumplimiento de un plan de gobierno ganador y somos espectadores del cumplimiento del plan de gobierno perdedor. Pero le pregunto, Gabriela, también me imagino que le han de hacer otro tipo de inquietudes, que por qué el señor Glass... para mucha gente le han de preguntar por qué el señor Glass se llevó esa plata, que por qué el tío dice que no se conoce con él y él dice que no se conoce cuando sí que se conoce. O sea, también le han de hacer las otras preguntas. Por supuesto, o sea, yo creo que, y además que la militancia, claro, en este cúmulo de cosas de 6 meses, como decíamos, tan rápido, tan abrupto, Sí. hay un montón de temas en la palestra. Y también está el tema del vicepresidente. Y aquí, yo he sido muy clara, aquí no es que hay un bando de asambleístas que defiende la lucha contra la corrupción y otro que cubre la corrupción, como se ha querido presentar. La lucha contra la corrupción tiene que ser de todos y todo el tiempo. Y con la misma vara a todo el mundo. Sector público, sector privado, donde además más de 4.000 millones de dólares, dice el Servicio de Rentas Internas, las 200 empresas más grandes del país le deben también al fisco y facturas adulteradas en aduanas que han causado un perjuicio al Estado de 4.000 millones Pero de dólares. durante el anterior gobierno. Entonces, durante la historia del país. No, pero Porque esto de las recordemos- facturas falsas es en el anterior. Bueno, recordemos- O sea, no es hecho por el gobierno, pero es Recordemos- falta de control. No, y yo no me estoy refiriendo al accionar del gobierno. Ujú. El gobierno más bien ha actuado en control. Lo que me estoy refiriendo es a la responsabilidad privada sobre esos datos que estamos teniendo. Porque recordemos Pero eso le faltó que en falta el de gobierno control. de la Revolución Ciudadana no solamente se emitió la ley contra el enriquecimiento ilícito, la ley contra los paraísos fiscales, sino también se generó aduana. Porque antes la aduana era el mayor nicho de corrupción que tenía este La ley de país. paraísos fiscales no fue con la última consulta. Por supuesto, pues. Pero esa fue una propuesta que Pero la llevamos ley, desde pero el la ley se 2015. aprobó en este periodo. Recordemos que en mayo del 2015, Ecuador ya propuso ante el Comité de Despatriarcalización de las Naciones Unidas la lucha contra los paraísos fiscales. Pero para no perdernos en el Sí, tema... y hay una regresar al llamada al caso del público, pero vicepresidente. adelante. En el tema del vicepresidente, decir con muchísima claridad que aquí vamos a usar una figura que le puso un compañero el otro día de los falsos positivos. Entonces, ¿qué decimos? Lo lógico es, si yo tengo una sospecha o una denuncia, voy al sistema de control, evidencia, pasa un proceso judicial, se sentencia, y cuando se sentencia, se hace justamente una sentencia pública. Aquí ha pasado todo lo contrario. Antes de la última campaña, antes de la candidatura, ya sometimos a un vicepresidente a toda una campaña publicada, digamos, de una percepción sobre una Pero persona. no es la primera vez que pasa eso, pues, Gabriela. Sí, pero no porque sea no sea la primera vez, O sea, no quiere decir que esté Yo correcto. sé, lo que le quiero decir es que así ha ocurrido en la política del Ecuador y internacional. Mira al vicepresidente de Argentina. Mírala a la presidenta de Argentina, que fue destituida por el Parlamento No, por lo una que falsa dijo acusación de el señor corrupción. Boudou venía desde hace años, lo venían atacando y Y ya ese ahora... es un formato que lo hemos anunciado desde hace años. Lo más patético fue la No, a la que destitución destituyeron fue a la a la de presidenta Brasil. Dilma Rousseff. Por De eso Brasil, digo, que el dijo de caso más Argentina. patético es el caso brasileño. Una presidenta acusada de corrupción, destituida por el Parlamento, Ujú. que después de un año
tuvieron que pedir disculpas, pero en realidad nunca tuvo nada que ver, pero sí, pues ya perdió la calidad Por de presidente de la maquillaje, República. supuestamente, de las Supuestamente. cifras. Entonces ahora está limpia. Ahora van contra Lula, porque Lula ya está punteando las encuestas del 2018 para presidente. Indistintamente de eso. Aquí, ¿qué hemos hecho? Una persecución comunicacional, política, sobre una figura a la que luego le sometimos al sistema de justicia. Y es más, Es que por en el, bajo anterior, pedido, en el anterior gobierno estaba protegido. no estaba protegido, Sí, pero sí este bueno. proceso. O sea, también seamos francos. Y yo le voy a repetir lo que dije en una entrevista en un canal nacional. Ujú. Cuando yo decía, el único gobierno en la historia del Ecuador, que acusó a sus propios funcionarios involucrados en actos de corrupción fue el gobierno de Rafael Correa. El entrevistador me dijo, no, ¿cómo va a creer el gobierno de tal? Le dije, me demuestra. Yo le, Porque voy a puedo decir, yo afirmar. le voy a decir que no es así, porque sabe que al día el siguiente- presidente Vicente Rocafuerte fusilaba a la gente que tenía corrupción y el presidente García Moreno, no sé si fusilaba o mandaba a matar. O sea, le Al digo día en el siguiente- siglo pasado. ¿no? Al día siguiente, en Ok. Coavisa y el periodista Pino Argote tuvo que pedir disculpas públicas aceptando que el único gobierno en denunciar a sus funcionarios corruptos fue el gobierno de Rafael Correa. No quiero con esto decir que Alexis Mosquera, limpiamos ¿quién la lo denunció? corrupción. Alexis Mosquera, ¿quién lo denunció? El gobierno de El gobierno Rafael de Rafael Correa, Correa. por supuesto, no solamente a él, a Alex Bravo, Esperanza Galván y a una serie de personas O sea, alrededor todo lo de que los sucedió mayores en casos. corrupción fue producto de la investigación de la justicia ecuatoriana. ¿No? Porque entonces No, el no, no, presidente Moreno no. pide a la ONU que por favor mande una comisión para que investigue los actos de corrupción en No, Ecuador. y por si acaso, no estoy diciendo que con esas acciones hayamos solucionado el problema de la corrupción del país. Yo creo que ahí había una corrupción institucionalizada que no podemos permitir que se vuelva a institucionalizar. Eso se reflejaba, por ejemplo, en universidades de compra y venta de títulos, el gran negociado de las barcazas, se evidenciaba en los temas de las largas filas, donde la gente tenía que pagar para que le den la cédula más rápido, se evidenciaba en las comisiones que cobraban los policías por redondear su sueldo. Es decir, todo eso también es corrupción. Corrupción también es la demagogia, por si acaso. También, la puedo interrumpir brevemente. Tenemos una llamada, no sé si sigue en línea porque le hemos hecho esperar un poco al oyente o a la oyente. Le damos, de acuerdo a la ley de comunicación, nos tiene que dar su nombre. Buenos días, su punto de vista en Atalaya. Buen día, ingeniero. Señores de Radio Atalaya, buen día. Flor María Lozano. ¿Cómo está, doña Flor María? Un poquito más alto. Gracias, ingeniero. Señora legisladora, ¿dónde está entonces el dinero? Usted dice, porque todos son inocentes. Yo le recuerdo a usted que el diablo también fue ángel y traicionó a Dios. También se acusan de legisladores porque han comprado casas de más de $2 millones. Tantas cosas. ¿Dónde está, señora? Cuando las mujeres ecuatorianas tenemos moral, deberíamos aceptar y permitir que se investigue todo. ¿Dónde está el dinero? ¿Quién se lo llevó? Porque hablar y hablar, pero las realidades son otras. Muchas gracias. Yo creo que queda clara su pregunta, doña Flor María. Quedó libre el 268-1195. Y muchas gracias, porque era lo que estábamos diciendo hace un momento. No se quiere decir que se quiera tapar el sol con un dedo. Eso sería un error garrafal. Y yo creo que hemos sido suficientemente críticos al interno para saber qué hicimos bien y qué también fallamos. Y sí, hemos aceptado que la excesiva confianza en ciertos funcionarios públicos hizo que también esos funcionarios públicos cayeran en redes de corrupción de esa institucionalidad. Y hablamos, por ejemplo, caso Petroecuador, en el que además yo no le podría decir no está la plaga, porque eso tiene que decirlo el sistema de justicia. Muchos de esos han sido procesados, están presos y otros están juzgados. El tema es que aquí no podemos satanizar por un caso como que fuera la vida real del sector público o del sector privado del país. Por 200 empresas que tienen fraude al fisco, no podemos decir que todas las empresas son corruptas. Por funcionarios que hayan caído en corrupción y que están siendo procesados, no quiere decir que todos los funcionarios públicos seamos corruptos. Este es un tema que tiene que ir más allá. Pero yo digo, tenemos que seguir hablando de la corrupción, tenemos que seguir confrontando la corrupción, sea quien sea, con la misma vara a todo el mundo. Tenemos que seguir garantizando el debido proceso en el sistema judicial, pero además no van a venir a hablarnos de la lucha contra la corrupción con Bucarán y con los socialcristianos sentados al lado. Con mucho respeto, el tema cada de la cosa en su debido sitio. Doña Gabriela, dándole el cordial buenos días, pero el tema de la corrupción se lo ha hecho político. Un grupo ya juzga al vicepresidente de la República y otro grupo lo declara inocente. Y eso
es el maniqueísmo con el que siempre actuamos lamentablemente los ecuatorianos, de que creemos que lo nuestro es lo único bueno. Por ejemplo, yo le escuchaba hace un momento y a lo mejor aquí voy a ser un poco maniqueo. Usted decía, el único gobierno que ha denunciado la corrupción de sus propias filas es este. Yo fui legislador de CFP. En la época en que CFP le pasó lo mismo que les está pasando a ustedes. Se partió apenas llegó al poder, ¿ya? Y se hizo el grupo de Bucaram y el grupo de Roldós. Y a mí me tocó interpelar a los ministros de mi propio partido. Y uno de ellos para ministro de Obras Públicas, no le voy a dar el nombre, porque ya es historia, huyó hasta Miami, no se me presentó a la interpelación, que en ese entonces era muy fácil hacerla. No como ahora que tiene que darse todo un vía crucis para poder hacer una interpelación. Entonces, mire usted que yo fui el único legislador que se opuso a la sucretización y llamé al ministro de ese entonces, Pinto Rubianes, al Congreso Nacional. Fíjese usted que sí ha habido personas que siendo de un gobierno hemos reclamado al propio gobierno, porque yo particularmente entendí que no me pertenecía solo a CFP, que me pertenecía como representante del pueblo al pueblo ecuatoriano. Yo no tenía por qué defender a los corruptos que estaban en mi gobierno, sino que tenía que defender los intereses populares. Esa situación es la que ahora se tiene que reclamar. No hay que ni satanizar ni hacer ángeles a los que han participado de esta situación. Hay que ir a un debido proceso, dentro de ese debido proceso, ver qué pasa. Pero mire usted una cosa, y esto quiero preguntarle, ¿cómo es posible que ahora se acuse al Contralor de parcializado, si lo pusieron ustedes mismos? A los jueces de prevaricadores, si los pusieron ustedes mismos. Al fiscal lo quieren meter a la cárcel cuando los pusieron ustedes mismos. Y hace poco el fiscal era hasta el asistente del señor Correa. Y ahora se acusa, por ejemplo, al propio presidente de la República de traidor. ¿Cómo es que han cambiado las cosas tan diametralmente si son gente de sus propias filas? Primero, totalmente de acuerdo en la primera parte del tema del accionar del legislativo. Y eso no se confunde con el accionar del ejecutivo. Y el legislativo tiene la obligación, sea de cualquier partido que sea, de fiscalizar al Ejecutivo y a las otras funciones del Estado. Y en eso, totalmente de acuerdo. Y es más, la Asamblea, recordemos, este periodo de la Asamblea inició prácticamente, se abrió con el juicio político al ex Contralor Carlos Polito, que se encuentra fugado, donde el actual Contralor, que se dice subrogado, que esa es una figura que no existe, porque no existe un Contralor titular, que además de eso tiene que ser observado también por el sistema, era el ayudante del Contralor, pues, y vienen a decir, por favor, que aquí nadie sabe nada. Entonces hay que clarificar las posiciones, y no se trata esto de una persecución contra el Contralor, pero sí se trata de que el Contralor ha ejercido presión sobre muchos actores políticos que hoy estamos teniendo voz propia en ese tipo de denuncias. Entonces vamos viendo, y ahí le doy toda la razón cuando decimos lastimosamente, antes de judicializar, hemos politizado los procesos. Y esto vuelvo al caso del vicepresidente. Primero, buscamos judicializarlo políticamente cuando era la justicia, porque usted sabe, como ex legislador, que además las funciones de fiscalización de la Asamblea terminan cuando se evidencia el cometimiento de un delito, porque la Asamblea no es juez, pues. La Asamblea juzga políticamente por la eficiencia o el cumplimiento de sus competencias, pero cuando hay la evidencia del cometimiento de un delito, eso ya es tarea de la función judicial. Y lo que hemos visto, lastimosamente, es que el sistema judicial, independientemente de quiénes sean los jueces, tiene que garantizar el debido proceso. Entonces, no es aquí quién le puso, quién le sacó, a quién representa o a quién no. Estos son competencias y autonomías de las funciones de Estado. Pero ¿por qué la Asamblea se ha negado reiteradamente, por ejemplo, a un juicio político al vicepresidente de la República? Por esta misma razón. Cuando él pudo haberse, si es inocente, como se dice, haberse hasta lucido dentro de ese juicio político. Recordemos, como lo hizo David, por ejemplo. Pero recordemos que antes de abrir el juicio político, él ya asistió a la Asamblea. Y pero cuando no había juicio político en este gobierno. Pero, no, por eso. Pero es que no, a ver. llamaron A ver, cosas en su orden y en su tiempo. Sí. Pero ¿por qué nunca lo Primero, llamaron? porque por Dios, hasta ahora no se presentan pruebas deficientes. Pero no, contra el pero vicepresidente. eso no decimos pero para pruebas de preguntarle. negligencia, Se pues. abrió este proceso, este periodo legislativo, y fue convocado, más bien, pidió ser recibido en la Asamblea Nacional, donde un representante de todas las bancadas de oposición se lució sacándole recortes de prensa, twitters, Facebook, como pruebas de un... Ese fue el día que también hubo barras y todo, o fue otra vez. Entonces, independientemente de las barras Porque o hubo no, también. el tema de las denuncias, porque aquí no es, o sea, quien más aplaude, muchas llevemos más aplaudidores, es quien presenta más allá de los recortes de prensa o de los Twitter.
pruebas objetivas frente a un proceso judicial. Pero pruebas objetivas El mismo vicepresidente. del dolo. O sea, No, que el mismo. lleven el billete. Si la negligencia es la que usted mismo lo acaba de decir, la negligencia es la que se tenía que juzgar, porque si a mí me encargan una tarea y en ese campo se producen tantos robos, tantos atracos, tantos escándalos, soy negligente, pues por favor. El mismo vicepresidente pidió a la Asamblea Nacional le retire el fuero de corte. Y la Asamblea Nacional en pleno votó por retirar el fuero de corte, comprendiendo que si había en investigación el cometimiento de un delito, no es pues el show mediático el que va a solucionar el cumplimiento de un delito, sino el sistema judicial. Pero Y vuelvo a se insistir, sometió discúlpeme, totalmente doña a ese Gabriela, usted sistema acaba de judicial. decir que a un funcionario público se lo juzga porque no cumplió con sus funciones. Acá, en cambio, usted quiere que el Congreso pruebe un delito. El Congreso no tiene Por que eso, probar un delito. Por eso. Entonces ahí estamos totalmente de acuerdo. Claro. Entonces no tenemos por qué probar un delito. Claro, el Y Congreso el no. vicepresidente está siendo investigado por el supuesto cometimiento de un delito. ¿Dónde tiene que ser canalizado? En el sistema de justicia. Justicia. Entonces cuidado aquí con Pero ¿y por qué el interpretar- Congreso no puede juzgarlo? Porque está siendo juzgado en este momento por el sistema de justicia. Pero no tiene ningún impedimento Ahora, que se haga un para juicio nosotros político. es absolutamente claro esto. Primero, cada cosa en su tiempo, en su espacio. Segundo, aquí no hay defensores de corruptos. Y aquí hemos exigido mano dura con los corruptos. Pero diera la Y impresión el de que sistema sí de- cuando no van al juicio Sí, político pero en yo el le Congreso. pido, no hablemos de impresiones, pues. Hablemos de que eso es lo que la gente siente. El Es tema- que usted sabe de qué podemos Bueno, hablar. ahora van a presentar, o ya presentaron la solicitud de un juicio político al vicepresidente. Ahora veamos pues las pruebas que presentaron para que realmente pase, más allá de reportes de prensa o de Twitter, pruebas que puedan demostrar la eficiencia de un juicio Eso se político. verá en el juicio Si han político. por eso, si han presentado las Pero hay pruebas, que permitir que se no. produzca. Si hay las pruebas, el Consejo de Administración Legislativa calificará el juicio político. Si no hay las pruebas, no podemos seguir ¿Pruebas de qué, doña Gabriela? Discúlpeme. del incumplimiento, como usted menciona, Del incumplimiento, de no las pruebas del sanciones. delito. Por supuesto, en eso ya Muy estamos bien, de acuerdo. muy bien, estamos de Ya, acuerdo. en eso estamos de Perfecto, acuerdo. perfecto. Porque para el cumplimiento de un delito está el sistema de Así justicia. es. Perfecto. Ahora veamos, más allá, porque recordemos. Yo les digo a ustedes con absoluta sinceridad. A ver, revisemos todos los intentos de juicio político que han tratado de ser presentados. Unos no han pasado de denuncias de pantalla de televisión. Otros han sido a través ya de recortes. Ahora veamos qué fue lo que presentaron. Si se califica, por supuesto, se lleva a cabo el procedimiento. Y aquí no se trata que sea de la persona que en este momento tiene la designación de vicepresidente de la República. Se trata de cualquiera, como lo hicimos a inicio del periodo con el ex contralor, como vendrán muchas otras denuncias y posibilidades de juicio político que tendrán que ser al bien contralor sustentadas. subrogante lo llamarán a juicio político. Hay un documento que presentó el contralor encargado, porque subrogante, como digo, es una figura Ay, ya no. bueno, ya. El contralor encargado presentó un documento a la Asamblea que está siendo analizado, porque ahí él también pide una serie de cosas que para muchos constitucionalistas incluso es un pedido sin pies ni O sea, cabeza. la institución de Glass, por ejemplo. Sí, entre otras documentos. Tendremos que ver, insisto, aquí no se trata de dedicatorias, se trata de ser responsables con las funciones y de argumentarlos. Y el juicio Si hay argumentos para el juicio al contralor encargado, pues se dará adelante el juicio y tendrá la potestad de defenderse. ¿Y el juicio a Espinosa? Bueno, ese es un tema que también está ahorita en el CAL y tendrá que ser analizado. Pero aquí, por favor, no es Espinosa. Tendría que convocarse entonces a todos los que fueron titulares de la cartera de educación durante Y que así incluso parece que antes fuera, de así los parece 10 que años. fuera. Entonces, así parece que fuera con dedicatoria frente a algunos actores políticos que quieren sentenciarse políticamente cuando jurídicamente no tienen por dónde agarrarse. Entonces, en ese sentido, hemos sido muy claros en que simplemente hay que buscar la transparencia, que somos expertos, como dice el doctor, en politizar todo lo que se aparece alrededor nuestro y más ahora, que queremos aprovechar las pugnas, las crisis internas de una organización ahorita para pescar a río revuelto. Así que hay que ser mucho más responsables y yo creo que esa es una tarea de todos los actores políticos, Gabriela, indistintamente a qué partido se pertenezca. tenemos unos mensajes que están en Facebook Live, están llegando y quería leerle dos. Uno dice: buenos días panelistas, hay que ver lo que dicen, causa chiste, cuando en la gran década es donde más se persiguió a los que denunciaban los grandes negociados. ¿Cómo puede ser el único gobierno en la historia donde se hicieron denuncias contra funcionarios? Eso dice Elizabeth Puentes. La otra señora, Natalie Knight,
por lo menos ese es el nombre que aparece aquí. Dice, asusta ver el cinismo de la señora asambleísta. No entiendo cómo puede criticar en otros lo que ellos son. Bueno, eso último no entiendo, porque realmente debería ser más explícita. Lo que para nosotros es absolutamente claro, y insisto, no se trata de críticas vacías. Hay que tratar de buscar la mayor objetividad, y eso es muy complicado, porque cada uno como seres humanos tiene pues sus afinidades, sus apatías, pero hay que tratar de ser los más objetivos cuando está en debate un problema país. Y cuando está en debate un problema país, no solamente es la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad, clarificar una visión política, sino también ya ponernos en serio a trabajar en las necesidades de la gente. Hay un sector económico que está buscando una reactivación, hay un sector de jóvenes emprendedores que, como lo dijimos en campaña electoral, eran los primeros en ser tomados en cuenta para facilitarles crédito para que puedan emprender. Hay una población que recibe el bono de desarrollo humano, que está a la espera del alza del bono. Hay una población que no tiene vivienda propia, que está a la espera de la vivienda social. Y sobre eso también debemos debatir. Y también tenemos que buscar las alternativas, ser más creativos, más ingeniosos. No hay todo el recurso. No hay. No, por Dios. Cada cosa en su sitio, como yo digo. Eso sí sería para mí un tema totalmente desfasado, incluso de cualquier criterio o de cualquier... Por ahora, le advierto porque ahora está de moda... Ahora está de moda... digamos el humor, ese oscurito, ese ahí cínico por ahí, entonces, bueno, lo acepto por ese lado, pero no, para otra nada. de las preocupaciones, además de la corrupción en el país, es el tema de la reactivación económica. Ustedes tienen ya el proyecto urgente económico que presentó el presidente de la República y queremos saber cuál va a ser la posición respecto a estas medidas por parte de lo que queda del bloque de Alianza País, que en teoría los califican como 23. Bueno, yo no me permitiría llegar a números, porque hay, por ejemplo, hay 47 personas que firmaron un documento donde muchas de esas han denunciado no haberlo firmado, hay otros que han firmado en otros documentos, es decir, más allá de números. ¿Cuál ha sido nuestro compromiso como bancada? Correísta de Alianza El País, área de los principios. ¿Hacia dónde va dirigida el tema de los principios económico? Más allá de Correa o de Moreno, y eso lo hemos dicho claro, porque esto no se trata de una pugna entre dos personas, se trata de dos visiones de país. ¿Qué hemos dicho nosotros? Y justamente ahí veo que hay una publicación que todavía no le he leído en un medio nacional, pero lo que hicimos nosotros ayer en la mañana fue, además, a través de una rueda de prensa, señalar con absoluta claridad que el día martes anterior fuimos convocados a una reunión del bloque desde el presidente de la Asamblea, en la que fuimos realmente con la voluntad de seguir manteniendo una unidad bajo objetivos, que fueron los objetivos que nos llevaron a ser asambleístas en este periodo. Llevamos propuestas que después de 4 horas prácticamente la falta de voluntad política hizo que no haya acuerdos y por ende hemos manifestado dos visiones de esta bancada. La nuestra, como lo hemos dicho, va a ir en son de apoyar todo lo que cumple el plan de gobierno y lo que sea de beneficio para la mayoría de la gente. La económica, la ley, el proyecto de ley que tiene carácter de económico urgente, es una ley que tiene algunas alertas. Hay muchas cosas que pueden sonar bonito, que pueden ser una cara bonita de lo visible de la reforma, pero hay muchas cosas que también nos causan preocupación a simple vista. Todavía estamos analizando. Hoy día ya empezaron a ir ministros a la Comisión de Régimen Económico para explicar la propuesta, pero algunas cosas que nos alertan. Primero, no podemos tener una verdadera reactivación económica si es que tenemos un alza de tasas impositivas a la clase media. La clase media, que además creció en los últimos años porque 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza, tiene que ser una clase media protegida. ¿Por qué? Porque el mismo PNUD de las Naciones Unidas nos dice que si es que no adecuamos política tributaria adecuada, corremos el riesgo de que ese sector poblacional de clase media retorne al estado de pobreza. Y eso no es para Ecuador, esa es una política del PNUD que ha implementado como sugerencia a todos los estados del mundo. Entonces, es que nosotros queremos no solamente continuar en la salida de la pobreza del sector pobre, tenemos que también precautelar las políticas económicas que vayan a garantizar la estabilidad de la clase media. Una, subida impositiva. Pero es el mismo equipo económico del anterior gobierno. Eso es lo que ha sido absolutamente contradictorio. Y en la Comisión de Régimen Económico ha sido más contradictorio, porque mientras el presidente dice que estamos en crisis, que la visión... El ministro en la Comisión de Régimen Económico muestra cifras de crecimiento económico, de mayor reactivación, en fin, ese es un tema que tendrán que explicar los del sector económico. ¿Qué es lo que tiene esta ley? Entonces, es esa primera alerta que tendrá que ser modificada
en la Comisión de Régimen Económico para que un proyecto de ley no atente contra ningún sector, especialmente clase media o clase popular. Y siendo muy simplista en esto, ¿cuántos de los 23 o del sector que usted dice de principio y que el resto podemos pensar socorreístas están en la Comisión de lo Económico? No, son algunos. Porque ahí Pavel dependerá... Muñoz es el que preside la Comisión de Régimen. Me parece que está la primera vicepresidenta de la Asamblea, compañera Viviana Bonilla. Me parece que en esa comisión también está Soledad Buendía. No tengo claridad de quiénes están en la comisión, independientemente de eso. Son 11. Son 11 o 12 por comisión, depende, sí. varía. Pero independientemente de cuántos seamos o cuántos estemos en la comisión, de los cerca de 30 compañeros que nos hemos identificado con la política de principios, para nosotros es claro decir que ese tipo de políticas, y lo dijimos ayer en la rueda de prensa, no pueden ni deben tener el apoyo de la bancada en general y no lo van a tener obviamente de este sector. Segundo, nos preocupa y que hay que analizarlo un poquito más. Yo todavía estoy buscando todos los argumentos que puedan sostener esta tesis de la excesiva bancarización que vamos a tener a propósito de esta ley. Y me preocupa no solo por el dinero electrónico, sino por una serie de transacciones que sobre diferentes montos van a tener que hacerse obligatoriamente a través del sistema privado de la banca. Entonces, ese exceso de confianza o esa bancarización excesiva en el país no nos ha dejado muy buenos recuerdos a los ecuatorianos. Cuando hubo una bancarización excesiva, pasó justamente lo del 99, que ya todos lo sabemos y no vale la pena recordarlo, pero hay que buscar más elementos justamente para prevenir o proteger el sistema económico sin caer en una bancarización excesiva. Tercero, me parece que hay ciertas tasas impositivas que entran a derogatoria, como por ejemplo el impuesto a la tierra rural, que puede sonar lindísimo, porque claro, uno asume impuesto a la tierra rural, agricultor campesino. Bueno, la ley de tierras ya tiene excepciones para esos sectores, agricultores campesinos, pero el Servicio de Rentas Internas dice que 10 millones entran anualmente al fisco por las grandes tenencias, es decir, las grandes propiedades improductivas de tierra son las que pagan al fisco y de eso se tiene 10 millones de dólares. Entonces hay que ver que este punto a quién realmente beneficia y ese es un tema que lo estamos analizando. Julia ya le tiene una pregunta de cajón. ¿Qué pasa con Correa? ¿Viene o lo van a enjuiciar? ¿Viene o esperarán a que lo enjuicien? Porque hacia allá va. Sí, yo creo que la puerta de judicialización de la política se está abriendo en el Ecuador y es peligrosísimo. Y lo estamos viendo en estos momentos. Insisto, no es algo nuevo, es algo que ya se ha dado en algunos países de América Latina, por lo tanto no debe sorprendernos, sino alertarnos. En el gobierno de Correa también estaba judicializada la política. Bueno, podríamos discutirlo en otro momento con pruebas de lado y lado. ¿Pero viene o no viene? El tema es que independientemente de lo que quieran hacer con perspectivas de bloquear un regreso de Rafael Correa, tenemos un Rafael Correa muy activo, un Rafael Correa que es presidente vitalicio de su organización política Alianza País, una dirección nacional que ha convocado al presidente vitalicio para que venga a un proceso de reconformación de Alianza País. ¿La dirección nacional de quién? ¿De Moreno o la de No, hay una sola dirección nacional. La dirección nacional tiene 32 miembros que con voz y voto. A ver, la dirección nacional tiene 32 miembros con voz y voto, de los cuales 22 miembros de manera unánime el pasado 31 de octubre tomamos ciertas determinaciones, una de ellas la convocatoria al presidente vitalicio Rafael Correa para que pueda venir a un proceso de reestructuración interna del movimiento, pero además con miras a una posible convención nacional. ¿Y liderar el no en la campaña de la consulta? No, yo creo que en este sentido hemos sido muy objetivos. La consulta popular siempre va a ser legítima y bienvenida cuando se trate de construir poder popular. Sin embargo, hay observaciones que hemos hecho a la Corte frente a dos preguntas que son absolutamente inconstitucionales, la 2 y la 3. La 1, porque es una desinstitucionalización del Estado, a la que me acabo de referir en esta entrevista, y la tercera, que ya en el 2015 la Corte Constitucional abrió totalmente el derecho de participación política. ¿Qué quiere decir esto? La libre postulación. ¿Para qué? Para que el pueblo elija. Ese es cualquier tipo de concepto, no aquí en el Ecuador, sino internacional, y que el Ecuador además es parte de convenios que garantizan esos derechos de participación política. Por lo tanto, hemos hecho nuestras observaciones sobre esas dos. En lo personal, yo también he observado la derogatoria de la ley de plusvalía, y en lo demás, pues bueno, estamos debatiéndolo con la gente, pero aquí no se trata ni de un sí tajante ni de un no tajante, sino de realmente, como fue en el 2011, que se generó alrededor de la consulta popular un gran debate social,
donde hubo lugares donde ganó una, perdió la otra, donde se equiparó la otra, es decir, hay un análisis realmente pregunta por pregunta que tiene que ser analizada, pero esperamos que la Corte Constitucional en su dictamen no permita ningún tipo de inconstitucionalidad en la misma. Muy bien, queremos agradecerle a la doña Gabriela Rivadeneira. Lo importante es que, aunque no estemos de acuerdo en muchos puntos, en otros sí, como también se ha quedado, podamos hablarlos así, de manera frontal, sincera y tratando de todos los temas, tocarlos no solo con seriedad, sino a fondo. Así que gracias, Gabriela. No, gracias a ustedes. Y miren, qué maravillosa es una democracia vibrante. Eso es lo que tenemos, poder dar nuestros puntos de vista y que siempre sea la ciudadanía del pueblo que tome las decisiones más adecuadas. Así que gracias más bien siempre a Radio Atalaya. La próxima sí será vía telefónica o espero regresar pronto a Guayaquil. Queremos que regrese. Para queremos volver que aquí al regrese. estudio. Muchas Vamos gracias. a la pausa comercial y regresamos inmediatamente con nuestro tercer último invitado en este viernes. Está el doctor Seyer y vamos a hablar temas del corazón.